Yo me llamo Camila Córdoba Sí. y tengo en este momento 82 años. Trabajar en el Hospital Esteves a los 35 años de edad. En el 76 más o menos, no, 77 más o menos, 77. Yo leía las historias como todo nuevo, va y leía las historias de las mujeres. Y veía que todas tenían en esa época una foto de entrada, pero no había nunca una foto, en ninguna de las historias había una foto con alta. Y algunas llegaron en barco de otros países que yo no me recuerdo. Había una que la que más me impactó fue una que vino de España. Tenían unos modales en su forma de hablar, de comportarse y todo, pero estaban ya cronificadas ellas. Pero siempre eran educadas y tranquilas. Ellas estaban en su mundo. Había una de España, que fue lo que más me impactó a mí. Ella hacía cartas. Le mandaba a su novio o a su amante, lo que fuera. Ven a buscarme, Manuel le decía. Ven a buscarme, te extraño. Eran cartas y cartas, no una, muchas, nunca fueron mandadas. En esa época, todas las de esa época, eran casi todas de buena familia. Yo no agarré el periodo de lo más bravo de la enfermedad mental, que era diferente. Cuando yo entré fue un ciclo diferente. Porque cuando trabajaba la abuela Emilia, mi mamá, se hacían electroshock y se hacían lobotomías. Y nada de eso daba resultado. Las que le hacían lobotomía quedaban peores de lo que era, ¿viste? Y yo alcancé a estar con una paciente que le habían hecho lobotomía, pobrecita, y no era mala, pero estaba en su mundo, ella completamente ida. Tal es así que un día comía un sorete. Y yo me horrorizaba de eso y lo quería sacar. Y mi compañera, que era buenísima, una señora mayor, me dice, no lo quites, dice, porque ella está comiendo un helado, mira cómo... Pero yo no puedo dejarla, le decía yo, ¿viste? Todas tenían camas limpias, con buenas frazadas y con colcha. Tenían cada cual su roperito, su mesa de luz, que tenía la llave colgando, que hasta la fecha yo me cuelgo la llave y me recuerdo a las pacientes. ¿Y los médicos o los especialistas que abordaban a las pacientes, cómo era el trato? Tenía muy poco trato con los pacientes, los médicos, psiquiatras. En mi sala, por lo menos, yo lo que me tocó a mí, que era mi lucha, porque ellos venían dos horas por día y las tarjetas de medicación no se cambiaban nunca. Era siempre la misma medicación, Entonces yo la llamaba fulana y le daba la medicación, sin la tarjeta. Y no sé qué reunión hubo, que el médico me censuró porque decía que yo les daba la tarjeta, la medicación a las pacientes sin la tarjeta. Y dijo, ¿cómo puede ser que no le...? Y si doctor, si usted no cambia nunca las tarjetas, le dije yo. Porque 2 años, 3 sin cambiarle la medicación a la paciente, yo lo consideraba un atropello para la salud. Porque yo tenía la costumbre de decir, cuando se pierde la justicia, se pierde para uno y se pierde para todos. Son medicaciones fuertes, eran hospitalarios realmente. En esa época no dejaban entrar ningún psicólogo al hospital. Los psicólogos no los querían. O sea que dependían solamente del médico y de la enfermera. Entonces, el luchar tanto con eso me hizo mal a mí. Terminé bastante, que tuve 1 año y 8 meses sin trabajar con dictamen de salud y después me cambiaron ya no podía tener yo contacto con pacientes. Necesitaba un cambio de sistema hospitalario. Había mujeres, pero lúcidas, y no tenían el familiar no las quería en casa, pues ya les tenía miedo, estaban ahí. Es como si nos enfermamos nosotros ahora y nos dan mal la medicación, no mejoramos. Y si nos tienen siempre con una misma medicación y nos tienen ahí babeando, como babeaban las pacientes, babeando, y no tenían necesidad de eso, ¿viste? No tenían necesidad de cambiar la medicación, darle otra cosa, o por lo menos, no sé, conversar con ellas. Yo trabajé siempre en sala de pacientes crónicas. Y esas pacientes crónicas eran buenas y generosas. Porque vos sabés que ellas cobraban un pequeño peculio para ayudar en la cocina, por ejemplo, a pelar papas, hacer tareas que había muchas cosas para hacer y los cocineros no daban abasto.
Ellas iban y compraban, por ejemplo, caramelo y venían y te convidaban. O compraban y convidaban a las otras. Compraban los cigarrillos y también compartían, no importa si se les terminaba en el día. Ellas vivían el día, vivían el momento. Después se llevaron muchas pacientes que ya eran tipo, que le llamaban oligofrénica, que tenían otra patología, las llevaron a una colonia que se llamaba Colonia Oliva en Córdoba. Ahí se empezó un poco a, como quien dice, a deshabitar un poco las salas. Te digo, ellas me buscaban. Yo me acuerdo que nació Romina y estuve como 3 meses de licencia. Y cuando yo regreso, después de 3 meses de no ir a trabajar, Gladys Marcuello me esperó en la puerta del hospital. Me esperó por coincidencia, porque ella recorría el hospital caminando. Y me hace así, Cristina, volviste, me dice. Uno va dejando huellas en ella, como ellas dejan huellas en uno. A mí me dejaron huellas ella. Y me dejaron algo que mientras que yo pude se los di. Mientras que yo pude se los di. Después yo me jubilé y lo que me queda a mí es el recuerdo y las emociones, viste que cada vez que me acuerdo me emociona y bueno, no sé si estoy muy... No estoy muy normal, viste, pero yo pienso que por algo nos dan este régimen de los 25 años para retirarnos. La parte psiquiátrica te deja huellas. No hay vuelta que darle. A mí el médico que me atendió me dijo, usted no las va a curar a los pacientes. Usted haga lo que tiene que hacer, dele la medicación, dele su buen trato y ya está. Porque usted es enfermera, el que la tiene que curar es el médico, si es que pueden tener cura, decía, ¿viste? Bueno, mi nombre es Andrea, tengo 51 años y trabajo en un hospital público de salud mental, especializado en salud mental, solo de mujeres, desde el año 93. Entré muy joven ahí, con 19 añitos. Si tenemos que hablar de lo que es la salud mental, durante muchos años ha sido un tema tabú. Y sí, realmente desde que yo entré hasta el día de hoy han cambiado los paradigmas. Que cuando yo entré al hospital había una cápita de pacientes de unas 1.200, ¿sí? Y hoy por hoy estamos hablando de 300. Se cambió el término de pacientes por mujeres o usuarias. Antes era el manicomio, el asilo de las enfermas mentales, y en el 2010, cuando se sanciona la ley de salud mental, que es una reforma, entonces se quiso priorizar la desmanicomialización y poder darle un cambio a estas internaciones en donde intervienen más los derechos humanos. El tiempo de estadía en el establecimiento es muy corto. Entonces, vos tenés a las mujeres, a las usuarias que entran 17, 18 años o quizás más grandes por un brote psicótico o por consumo de drogas, y entonces se les da el tratamiento y se espera entre unos 40 a 45 días. Si se las puede restablecer a la sociedad, perfecto. Se dan de alta y continúan su tratamiento en forma ambulatoria. Y si durante ese lapso necesitan un poco más, pasan a unas salas, ¿sí?, de término medio, de medio plazo, y si se ve que realmente la patología de base era grave, como por ejemplo una esquizofrenia o una oligofrenia u otras más elevadas en lo que es la medicina, ya directamente se quedan alojadas. En el año 2006 se instaura en la provincia de Buenos Aires un nuevo programa. Se llamaba el Programa de Rehabilitación y Externación Asistida. El gobierno alquilaba casas y en conjunto, una prueba piloto de 4 o 5 mujeres vivían en esa casa con el acompañamiento terapéutico. Hoy, por ejemplo, el acompañante terapéutico te diría que es un rol fundamental en lo que es la inserción de estas mujeres en la sociedad, porque durante mucho tiempo hay mujeres que se externan y que te estoy hablando de por ahí 60 años y que pasaron quizás más de la mayor parte de su vida internadas donde habían perdido
toda lo que era su autonomía, desde poder utilizar un tenedor o un cuchillo para comer, hasta la propia feminidad, porque todo tenía que ser asistido, porque todo era peligroso para ellas y para el resto. Entonces el acompañante terapéutico era como enseñarles a volver a hacer. Y bueno, eso ya es otro tema. Tenés familias muy presentes y tenés familias muy ausentes y que desaparecen. Hace muchos años tuvimos un director en el hospital que él dijo una frase que parecía chocante, pero que es muy real. Las mujeres entran por locas y después se quedan por pobres. Resulta que las familias ya no las quieren. Algunas familias. Ediliciamente se encuentran esas salas, esos pabellones, se convirtieron en, por ejemplo, talleres de peluquería, talleres de cocina, talleres textiles. El aseo y la vestimenta de ellas también es mucho mejor. Lo que pasa es que también estamos hablando de lo que es un enfermo mental. Hoy por hoy se les da a todas la ropa y el calzado, pero muchas de ellas pasean desnudas. Ya las letrinas se convirtieron en baños acondicionados, donde muchas de ellas pueden bañarse solas, ya no dependen de la enfermera, o poder hacer sus necesidades en un baño. Y de pronto vos las ves que están en el parque, donde se bajan los pantalones y hacen sus necesidades delante de todos. Porque es una terminología que le da más dignidad. El paciente, como lo dice la palabra, es paciente y espera y siempre depende del otro. En cambio, la mujer, la usuaria, usa el lugar de instalación en donde está y hoy es momentáneo. Ellas desembocaron en un hospital neuropsiquiátrico también porque tuvieron una enfermedad. Muchas de ellas se pueden recuperar. Y vuelvo a decir, así como tu abuela hace un rato decía que la medicación el pilar eran 4 o 5, hoy por hoy la industria farmacéutica, que ha evolucionado un montón, hay un montón de alternativas en donde la medicina da un efecto rápido y muchas veces después eso la restaura a la paciente y después te diría que casi ni necesita de medicación. Con una buena psicoterapia en consultorio, muchos se pueden recuperar. El tema de la salud mental es muy crudo. Y si bien en el 2010, cuando se sanciona esta ley que intervienen ahora los derechos humanos, está muy buena en lo que es su base. Pero después en la práctica ha sido muy difícil implementarla. Estamos en el 2025, 15 años después. Y cada vez más podemos ver en los medios de comunicación que hay ataques, que hay brotes psicóticos, gente que se ataca, gente que mata a otra, hechos desastrosos que uno dice, ¿pero cómo pasó? Bueno, porque la ley está muy buena, pero como país todavía no estamos preparados para poder darle a la salud mental la atención que requiere, para poder hacer políticas en prevención, ¿sí? Para que no llegue a ese estado y entonces poder prevenirlos.